En promedio, 5,000 personas se desmayaban en cada concierto de Michael Jackson. En su peak, Thriller vendía más de 1 millón de copias a la semana y a día de hoy sigue siendo el álbum más vendido de la historia. Michael, en total, vendió más de 350 millones de álbumes, superando por muchos artistas contemporáneos como Taylor Swift con 250 más o menos y Bad Bunny con 130. Tiene 39 récords Guinness y sus videos musicales siguen teniendo millones de visitas a día de hoy, más de 40 años después de salidos. Bueno, Michael Jackson fue el artista más famoso de la historia, eso ya lo sabes, pero ¿por qué? Dejando de lado su talento y lo bueno que era su música, ¿qué estaba pasando en el mundo que dio lugar a tal fenómeno cultural como lo fue Michael Jackson? Creo que si hacemos zoom out y vemos el contexto político y social de Estados Unidos en los años 80, podemos entender muchísimo mejor cómo fue Michael Jackson, el fenómeno que fue y en general el arte. Si tuviera que lo reduciría solo a 4 puntos. Ok, lo primero es entender la política de esa época, ¿no? Hablamos de finales de los 70, inicios de los 80. Y es que Estados Unidos estaba en medio de un largo proceso que lo consolidó como la potencia mundial económica y culturalmente. Y después de la Segunda Guerra Mundial y ya casi al final de la Guerra Fría, habían ganado tan abrumadoramente que estaban en un lugar económico ideal. Bajo su mandato, Reagan bajó tremendamente los impuestos, hizo una inversión masiva en fuerza militar y promovió mucha menos regulación al sector privado, o sea, a las empresas. Todo este complejo contexto llevó a una gran expansión económica y a la satisfacción de algunos de sus ciudadanos. Se creó el famosísimo sueño americano, o sea, vivir en un país próspero económicamente, con libertad de acción y de palabra y con todas las opciones de consumo que te puedas imaginar. Aquí fue el boom de la comida rápida, tecnología a favor de la comodidad y casas baratas. Claro, compara esto con las constantes dictaduras y problemas de crímenes organizados en Latinoamérica, la inminente caída de la Unión Soviética en el norte de Asia, lo mal que estaban muchos países después de su independencia en el sur de Asia, las crisis humanitarias en África. Claro que se creó esa fantasía como de poder ir a Estados Unidos y como que tener la vida perfecta, ¿sabes? Eso que escuchó tantísimo nuestra generación cuando estábamos creciendo, como ese sueño de irse a Estados Unidos, es un residuo del contexto de esa época. Y claro, está muy cabrón cómo estamos viendo cómo eso desmorona en tiempo real por todas las mamás que hace Trump, por las guerras, por las crisis humanitarias, por lo de ICE. Eso es tema para otro video. ¿Y qué estaba pasando cuando Estados Unidos, como superpotencia, como país, estaba en el pic político y económico del mundo? El inicio del boom de la televisión y de los medios de entretenimiento visuales fue un timing perfecto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos aprovechó del auge de la TV para promover su cultura. Ten en cuenta que antes de que todos tuvieran una pantalla en su sala, lo normal era consumir más como tu cultura local, los conciertos o la música que tenían tus abuelos, ¿sabes? Pero cuando llegan esos medios y se hacen virales mundialmente, el que los domina la narrativa. Por eso la gran mayoría de clásicos de los 40, 50 o 60 son películas gringas, casi no escuchamos de otros países. Y sí, es más underground. Obvio, muchos países, incluso durante la guerra, incluso en los peores momentos, seguían produciendo arte. Y Europa también era líder en cultura pop, pero si hablamos del primer puesto, el lugar número uno en todo el mundo era Estados Unidos. Este proceso se conoce como hegemonía cultural, que según el filósofo Antonio Gramsci, es la imposición de tus ideas, valores, costumbres, o sea, tu cultura, a otras culturas, de manera que terminan viendo la tuya y tus valores como lo correcto o hasta aspiracionales. Tenemos nuestra generación creciendo con esos valores gringos. Cuando querías ir a la escuela en un autobús amarillo, porque es lo que veías en series, cuando querías tu locker o vestirte como en las películas, eso es el residuo de la hegemonía cultural que ejerció Estados Unidos durante décadas. Pero ¿esto qué tiene que ver con el arte de Michael Jackson? Pues porque si Estados Unidos es el centro del mundo cultural, su artista más famoso será el más famoso de todo el mundo, que es lo que veremos en el siguiente punto. Para entender eso tenemos que ver que en los 70s el entretenimiento no era lo que es hoy. En ese momento había muchísimas menos opciones, la cultura estaba muchísimo más unificada y la reina absoluta era la radio. En ese momento cuando un artista pegaba era porque ponían sus canciones en todas las estaciones en las horas pico, entonces escuchabas el nuevo single mientras manejabas, cocinabas o limpiabas. Muchas veces mucha gente ni siquiera sabía cómo se veía el artista y su manera de vestir era casi irrelevante. Pero en el 81 MTV llegó para romper eso, se convirtió en el primer canal de televisión de música y en poco tiempo su dominio era innegable. El canal llegó para expandir la cultura musical y lo que significa ser un artista. Como vimos en el punto anterior, ya muchísima más gente tenía una televisión en su sala. Lo lógico era expandir el entretenimiento musical a un formato que la gente ya estaba adoptando. Pero eso tuvo efectos secundarios. Si ahora no solo puedes escuchar al artista, sino que también lo puedes ver, su estética se vuelve igual de importante. Empezaron a sobresalir mucho los artistas cool, los que se vestían bien, tenían presencia escénica, sabían bailar. Obvio, todo esto ya ayudaba antes, pero si ahora, en lugar de solo escucharte, la gente igual te puede ver, tu identidad visual es clave. En poco tiempo, MTV básicamente creó la estética juvenil global, tendencias de moda, el culto a la celebridad, no como un artista, sino como un icono visual. Esto que hoy es súper básico, o sea, lo de tener una identidad visual fuerte, cosa súper importante para la carrera de Tyler, de Creator, o de Gaga, o de Melanie Martínez, o de Lana del Rey, empezó aquí de la primera vez que viste al artista mientras cantaba. Esta particular combinación y lo innovador de la idea posicionó a MTV como el canal de cultura y de música en Estados Unidos, y como ya vimos, si pega en Estados Unidos, pega en todo el mundo. Aquí es donde entra Michael, y es que ¿quién tiene una identidad visual más fuerte que él? Su chamarra, su guante, sus pasos de baile, sus icónicos
videos o en cosas que asocias con él directamente. La carrera de Michael despegó justo cuando diferenciarte visualmente era lo más importante y él lo entendió mejor que nadie. Otro de los efectos de MTV como sistema es la centralización del entretenimiento. Si había un país que era líder en cultura pop y en ese país había un canal que era líder en música, lo que pasara en esas transmisiones tenía la atención de todo el mundo. Por eso casi 50 millones de personas vieron la creación del Moonwalk, por eso la gente se sentaba a esperar con ansias el nuevo videoclip. Hablamos de millones de personas viendo una misma transmisión, eventos mundiales. Hoy eso ya no pasa, ya no tenemos solo una opción, tenemos decenas de plataformas de streaming, varias redes sociales, miles de nichos dentro de esas redes sociales, gente que ve Reels pero no ve Shorts, gente que ve Shorts y Reels pero no ve TikTok, gente que usa el sistema raro ese de scroll de Facebook que a nadie le gusta. El punto es que hoy la cultura está fragmentada, hay demasiadas empresas compitiendo por tu atención, por eso eventos enormes como Bad Bunny en el Super Bowl o el nuevo video que acaban de lanzar Kanye y Travis Scott pasan de moda en días. Antes una sola canción podía estar en tendencia por meses y redefinir una época completa, hoy eso es impensable. Este está interesante y de nuevo es timing. Michael tuvo su auge en los 70s y 80s, una época de transición racial clave en Estados Unidos. Obviamente el racismo no había acabado, pero sí se podría decir que Michael creció justo después de movimientos clave para la liberación racial en Estados Unidos. Fue una época en la cual las barreras raciales comenzaban a romperse en los medios de comunicación masivos. Recordemos que la esclavitud se abolió en 1865, solo 2 generaciones antes de Michael, y la segregación acabó en 1964, 4 años antes de que él empezara a cantar en bares con sus hermanos. Estaba justo en la época en la que la gente estaba apenas un poco más abierta a un icono global negro. Solo unos años antes era impensable que un artista no blanco explotara como él lo hizo, porque en los 50s y 60s los medios nacionales estaban muchísimo más segregados. Los artistas negros eran limitados a Race Records y el mainstream blanco, si consumía cultura negra, estaba filtrada por un artista blanco, era literal apropiación cultural pura y dura. Y es que solo hay que ver lo que pasó con la cultura afroamericana en la primera mitad del siglo XX, bueno, y en toda la historia del arte. Y es que muchos artistas negros, padres y madres de géneros completos, tuvieron poco o nulo reconocimiento y muchos de sus movimientos fueron robados por artistas blancos. Por ejemplo, el jazz nacido en Nueva Orleans al finales de los 20 fue 100% inventado por comunidades negras. Y es que pocos años después, cuando las disqueras querían lucrar con esos estilos tan interesantes y que ya estaban llamando la atención, pero no querían firmar con un artista negro, agarraron a un blanco, como por ejemplo Walt Whitman. En ese momento Paul Whitman se adentró un poco al género y terminó adueñándose de un estilo que no le pertenecía, literal lo llamaban el rey del jazz, cuando todo lo que él hizo ya lo habían hecho otros artistas antes, pero negros, claro. Y lo mismo con el rock and roll, que nació por ahí de los 50 como una mezcla de los géneros rhythm, blues y otros estilos negros, pero no explotó hasta que Elvis Presley llegó y literal hizo covers de canciones que ya existían y explotaron muchísimo más sus versiones solo porque era blanco. Como Hound Dog, su cover salió 4 años después del original y adivina cuál es la que recordamos. No es ninguna tontería decir que si Michael Jackson hubiera nacido unos 20 años antes, un blanco se hubiera adueñado del moonwalk y él nunca hubiera tenido reconocimiento ni crédito. Y si hubiera nacido 20 años después, alguien más hubiera roto esas barreras culturales y raciales que tanto impulso le dieron. Llegó en un momento exacto. Y esta ya es la cereza del pastel, y si la piensas es obvia, y es que a la gente le encanta el chisme, y la vida de Michael era como ver una tragedia griega en tiempo real, el niño prodigio con una infancia traumática, solitario, todas las operaciones que se hizo y que negaba en público, el accidente con su cabello, las acusaciones de abuso, el vitiligo, todo eso eran rumores y chismes que circulaban en titulares cada semana, que ayudaron a construir el gran mito de Michael Jackson, porque en ese momento la gente aún consumía periódicos y noticieros. Obvio, no estoy diciendo que la fama de Michael fuera pura suerte, de hecho si tuviera que añadir un quinto punto, sin duda sería su talento, pero creo que es interesante ver la existencia del artista más famoso de toda la historia como una alineación cósmica perfecta. Y es que si Estados Unidos no estuviera en el peak económico y cultural en ese momento, no habría Michael Jackson. Si MTV no fuera el canal líder de música, no habría Michael Jackson. Si hubiera nacido 20 años antes, el racismo lo hubiera hundido. Verdaderamente hablamos de miles de factores. Y lo más interesante es que probablemente algo así jamás vuelva a pasar. Ya no hay tantos moldes sociales que romper. Cuando un artista negro o queer sale y se viste raro o algo así, ya no llama tanto la atención. Ya no hay una sola plataforma líder que pueda crear un rey de esa manera. Ya no hay un país que sea innegablemente el centro cultural del mundo. Verdaderamente hablamos de un momento único en la historia. O bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que la historia del arte algún día verá un evento tan grande como lo fue Michael, o ese chance ya pasó? Y más interesante, ¿crees que si Michael hubiera seguido su pasión de los animales y hubiera sido, yo qué sé, un biólogo, alguien más hubiera ocupado su lugar? El contexto social estuvo tan perfectamente marcado que Michael solo estuvo en el lugar y momentos correctos. ¿O verdaderamente había algo especial en ese niño de Indiana que sufrió mucho más de lo que merecía solo para nuestro entretenimiento? Leo, adiós.